la memoria histórica de Alcalá de Henares. Yo soy Manuel Ibáñez, soy la persona que ejerzo de presidente de esta asociación y en nombre de todos los miembros de la asociación pues os damos las gracias por estar aquí en este día tan especial para nosotros como es el 14 de abril, por ser el día en el cual hace ya 84 años se proclamó la Segunda República Española. La asociación, ya como sabéis, algunos de vosotros, se creó hace poco más de un año. Precisamente tuvimos nuestra primera acto el 18 de marzo del año pasado, en donde pues nos dimos a conocer públicamente y donde empezamos nuestra andadura despacito, primero con muchos objetivos, muchas ambiciones, luego ya tocando suelo y dándonos cuenta de que las cosas hay que tomarlas con tranquilidad, porque evidentemente pues todos tenemos nuestra vida, tenemos nuestros trabajos, nuestras obligaciones, nuestras familias y bueno, pues no hemos podido hacer tantas cosas como nos hubiera gustado, pero no por ello hemos dejado de trabajar y hemos dejado de perseguir los objetivos que en principio pues nos habíamos propuesto, ¿no? Evidentemente, alguna cosa de apoyo a víctimas de la guerra civil y de la descenso, hemos hecho algún seguimiento, no sin mucho éxito, pero bueno, alguna cosa sí que hemos estado trabajando en ese sentido. Hemos tratado de apoyar a las asociaciones hermanas de memoria histórica y bueno, pues hemos tratado, ¿no?, de seguir, ¿no?, en esta línea, como es la charla, ¿no?, con el objetivo, con el planteamiento de buscar la defensa y la divulgación de lo que fue la legalidad republicana, ¿no?, frente a aquellos que tratan desde posturas revisionistas de la historia, pues tratar de justificar la guerra civil y la dictadura. Bueno, quisiera ante todo comentaros pues el agradecimiento a todos los que estéis aquí, en especial pues citar a las autoridades académicas de la Universidad de Alcalá que nos han cedido este espacio tan maravilloso como es el Colegio de Málaga, en particular al vicedecano Antonio Castillo. Y por supuesto, bueno, pues aquí hemos invitado a toda la gente que se nos ha ocurrido, que puede interesarle este proyecto, ¿no?, y estas charlas. Y bueno, pues aquí están, ¿no?, gente como Anselmo Avendaño de UPyD, Santiago Clemente de Comisiones Obreras, Jesús Roda de UGT, Francisco Calle de Izquierda Unida, Oñoro y Carlos del PSOE, y luego también las asociaciones hermanas, algunas de las cuales pues nos apadrinaron en nuestro nacimiento, ¿no?, como es el caso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Está ahí al fondo Bonifacio Sánchez, que fue el que nos abrió la primera charla, ¿no?, que nos dio, y también está Sulio del Foro de Guadalajara, y su hermano Pedro, que son el presidente de la asociación. Creo que también hay gente de la CGT, y bueno, pues acaba de llegar otros miembros y bueno, pues a todos y a cada uno de vosotros, ¿vale?, pues daros las gracias por estar aquí, por aprovechar este día, ¿no? Bueno, no me voy a extender más. A mi izquierda tengo a Julián Vadillo, a mi derecha a Urbano Brihuega, y bueno, pues va a comenzar hablando Julián Vadillo. Julián Vadillo pues es un miembro, los dos son miembros de la asociación. Julián es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en la historia del movimiento obrero. Ha escrito varias obras, la aproximación a mujeres libres, la explosión del polvorín de Alcalá de Henares en 1947, Mauro Bajatierra, anarquista y periodista de acción, el hilo rojinegro de la prensa confederal, 80 aniversario del periódico de la CNT, Abriendo brecha, los inicios de la lucha de las mujeres por su emancipación, el ejemplo de Soledad Gustavo, y su última obra, que es además su tesis doctoral, el movimiento obrero en Alcalá de Henares.
aparte de numerosos artículos, de ser un discípulo de Julio Aróstegui, de ser militante de la CNT, una persona comprometida, también con las actividades de la Sociedad de Memoria Histórica, por ejemplo, que pertenece al Foro por la Memoria. Actualmente pues, es coordinador de programas de la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense y acaba de firmar, ¿no? O estás a punto de ello, ¿no? Formar parte del grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha que estudia la represión franquista en la antigua Guadalajara. Así que os dejo con Julián Vadillo. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Julián. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por asistir a esta conferencia, tal y como decía Manuel, en una jornada simbólica y especial como es el 14 de abril, 84 aniversario de la proclamación de la Segunda República en España, esa república vilipendiada, que fue salvajemente destruida por un golpe de Estado en julio de 1936 y que aún hoy sufre una mala prensa por parte de algunos, no solo de los voceros o de los historiotógrafos, que desde determinados medios la acusan o la combaten, sino también desde el mundo académico, donde en muchas ocasiones, desde determinadas cátedras y desde determinadas aulas, se da una visión completamente sesgada y nada real de lo que fue la Segunda República. Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares el invitarme a este acto en esta fecha tan simbólica, felicitarles también por la labor realizada en este año de existencia que llevan. Era necesario que la ciudad de Alcalá de Henares tuviese una asociación que luchase por los derechos de la memoria, algo que de forma esporádica o de vez en cuando hacían algunas de las organizaciones políticas y sindicales de la ciudad, pero que en ningún caso se hacía extensivo a las mismas y que hacía falta que una asociación civil, desgraciadamente en España son las asociaciones civiles las que tienen que luchar por la memoria, porque las instituciones las dejan por perdidas. Agradecer a Manuel Ibáñez por la presentación, a Raúl González, a Begoña Cristelis, a Raúl por haber sido compañero mío también de facultad durante años, y en estas mismas aulas tener esos primeros debates políticos que teníamos aquí de forma encendida cuando éramos bastante más jóvenes. Cuando me propusieron esta charla, me preguntaron cuál era la temática que sería más interesante tratar en esta jornada. Como decía Manuel, como especialista en el movimiento obrero, a mí me gusta hablar de esa parte de la historia, que es una de las más olvidadas. Y sobre todo hablar de la importancia del movimiento obrero en la democratización de la sociedad española. Porque España ha tenido algunas peculiaridades que no se han dado en otros países. Vemos países como Francia, como Alemania, como Inglaterra, sobre todo Francia e Inglaterra en este sentido, que históricamente tuvieron un proceso de modernización, un proceso de democratización, que llegaron a alcanzar cotas de libertad. El movimiento obrero existía, pero dentro de esas sociedades también existió una burguesía avanzada, una burguesía intelectualizada, que contribuyó al avance de los movimientos republicanos, etc. Cosa que España careció desde los primeros minutos. Y eso hizo al movimiento obrero uno de los actores principales de la historia de España. Sin embargo, la historia del movimiento obrero queda solapada en la historia general de España. Parece que en muchas ocasiones las conquistas sociales que se lograron en este país caían como por ciencia infusa. De repente se aprueba la jornada de 8 horas de trabajo, de repente se concede el voto a la mujer, de repente se populariza la escuela y la educación. Bueno, parece que de repente sucedían las cosas en España, pero si nos detenemos en la historia, si nos detenemos en los documentos de primera mano y en los testimonios, nos daremos cuenta que no es así. ¿Por qué el movimiento obrero no ha sido tenido en cuenta de esa forma en la historiografía? Pues la primera razón principal es por la larga duración de la dictadura franquista en este país. España también ha sido diferente en ese sentido. Mientras en Europa los fascismos salieron derrotados de la Segunda Guerra Mundial,
En España el fascismo ganó la guerra y después de la Segunda Guerra Mundial las potencias democráticas no actuaron contra el fascismo en España. Ese viejo aliado de Hitler, que por ejemplo el profesor Fernando Hernández Sánchez en su última obra, Los años del plomo, sobre la reconstrucción del PC en el primer franquismo, Franco era el aliado más antiguo de Hitler, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial porque las potencias democráticas consideraron que el franquismo era estratégicamente importante en la lucha contra la Unión Soviética, ¿no? Sin entrar a valorar evidentemente que era la Unión Soviética o que simbolizaban las potencias occidentales. La dictadura franquista entonces tomó en consideración al movimiento obrero como un factor completamente negativo. Si abrimos cualquier historia de la época, ya sea los libros de texto o los investigadores de la época, que no dejaban de ser pues, comisarios de policía, comisarios de la Guardia Civil, como Eduardo Movín Colomer, Luis Ayúcar, Maximiano García Guerrero, etc., consideraban que el socialismo, el anarquismo, el comunismo, lo que vinieron es a disolver la sociedad española, a disolver los valores españoles, y por lo tanto la derrota del movimiento obrero era el triunfo de lo que ellos consideraban la verdadera España. Es decir, el movimiento obrero quedaba como un agente distorsionador en la historia y como un agente negativo. Pero tampoco podemos decir que el resto de corrientes de interpretación del movimiento obrero fuesen positivas en muchos puntos al mismo. La visión liberal también lo considera un aparato distorsionador en la creación de las libertades democráticas, porque mira el movimiento obrero como un factor revolucionario, mira el movimiento obrero como algo que quería destruir el sistema liberal capitalista, y por lo tanto las nuevas estructuras liberales que ellos estaban defendiendo en determinado momento no casaba con la ideología que el movimiento obrero emanaba. La escuela marxista sí que vio en el movimiento obrero un factor fundamental de la evolución histórica, si bien muchas de las tendencias de esa escuela marxista también distinguió entre un movimiento obrero bueno, un movimiento obrero científico, frente a un movimiento obrero malo, un movimiento obrero que no entraba dentro de las corrientes que ellos mismos defendían. Y luego la escuela anarquista de interpretación del movimiento obrero. Yo aquí distingo, hay dos visiones, una más cercana a las posiciones de reivindicación pasional del pasado, los testimonios de los militantes, etcétera, que no dejaban de ser eso, un testimonio. Muchas veces tomamos las memorias como historia, pero las memorias no dejan de ser eso, memorias, y muchas de ellas no dejan de ser la justificación personal de la persona que lo está escribiendo. Y otras corrientes, pues dentro del movimiento libertario, que con una base digamos, un poco más científica y investigaciones más serias, pues intentan salvar lo que es la estructura de un movimiento obrero que en este caso salió varias veces derrotado. Y todo esto, que os cuento que parece una lección de historia de universidad. ¿Por qué lo digo? Porque el movimiento obrero, vamos a ver hasta qué punto es importante en el proceso de democratización de España. Porque en muchas ocasiones, y hoy más en el 14 de abril, 84 aniversario de la República, parece que por los artículos que se leían en los últimos días en prensa, etcétera, que hacía ya un recordatorio de lo que era la República, parece que cuando se proclamó la República se modernizó todo de repente. Surgieron las escuelas, se arregló la jornada de 8 horas de trabajo, a la mujer se la concedió el voto, era como si la República cayese en una ciencia difusa y todo se normaliza, todo se moderniza. Sin embargo, nos damos cuenta de que no es así. La República es producto de algo. La República se proclama en España por un proceso. Los procesos históricos son largos en el tiempo, no son cortes abruptos. La Revolución Francesa de 1789 no quiere decir que el día antes de la Revolución de la toma de la Bastilla el mundo era muy malo y el día después era todo muy bueno. No, son procesos largos en los que se va aclimatando la sociedad. Y vemos que la Segunda República es el desembocar en algo que se ha estado fraguando durante muchísimos años, desembocó en la Segunda República. Porque es imposible entender que solo una serie de políticos en el Pacto de San Sebastián cambiasen todo en la historia de España. Lo mismo que yo decía, que los republicanos en otros países sí que habían sido la vanguardia y el motor de cambio de muchas cuestiones.
Pues en España el movimiento republicano, desgraciadamente, estuvo muy dividido. Estuvo muy dividido desde el origen entre federales, unitarios, progresistas, forreñistas, etc. Las distintas escuelas del republicanismo que, con todos los intentos que muchas veces se tuvo, como el de Nicolás Salmerón, cuando a principios del siglo XX se creó la Unión Nacional Republicana para unir a todas las escuelas, pues no lo consiguieron realizar. Las escuelas republicanas estaban muy divididas. Tampoco a articular partidos de base liberal-demócrata, como pudo ser el Partido Reformista de Melquiades Álvarez de 1913, que fueron un fracaso, o las opciones políticas como las de Manuel Azaña, con Acción Republicana, etc., siempre fueron muy minoritarias y débiles en el seno de la sociedad española. Esto no quiere decir que no fuesen importantes. Es decir, esas personalidades en un momento dado tuvieron un papel protagonista en la historia de España, pero las posiciones que defendían a nivel general no eran mayoritarias. ¿Qué era lo mayoritario entonces para la transformación social en España? Lo fue siempre el movimiento obrero, desde su introducción en 1868, porque las sociedades obreras se nutrieron de esa base de las que muchos de estos partidos hacían llamamientos, sobre todo de la clase obrera. ¿Cómo consiguió el movimiento obrero hacer que la sociedad avanzase? Es decir, esa sociedad de inicios del siglo XX, una sociedad analfabeta, una sociedad atrasada en lo laboral, una sociedad atrasada en lo político. Lo hicieron con la presión social. El movimiento obrero ejerció, sobre todo, presión social a través de sus organismos y de sus organizaciones. Paulatinamente veremos cómo ese movimiento obrero fue conquistando derechos incluso en el periodo de la Restauración. Se conquistó las 8 horas de trabajo, se conquistaron mejores condiciones laborales, se conquistaron mejor calidad de vida, que la República lo que vino fue a perfeccionarlo y a normalizar todas esas cuestiones. ¿Y qué sucedía cuando el movimiento obrero marcaba ritmos más amplios para conquistar más cotas de esos derechos? Pues que las autoridades del momento lo cortaban de raíz. Porque en España el movimiento obrero ha tenido un problema. Mientras en otros países el movimiento obrero era tenido en cuenta por los ministerios del trabajo, en España el movimiento obrero era tenido en cuenta por el Ministerio de la Gobernación como un problema de orden público, no como un problema de estructuración social. De hecho, de forma eufemística, no se hablaba del problema obrero, sino de la cuestión social en genérico. Algunos debates muy interesantes a principios del siglo XX en el Ateneo de Madrid, donde se invitaron a distintas personalidades de distintas tendencias políticas, conservadores, liberales, socialistas, anarquistas, etc., para hablar de la cuestión social. Evidentemente eran los socialistas y los anarquistas los que decían, de cuestión social nada, aquí hay un problema estructural de la clase trabajadora que tiene jornadas laborales larguísimas, que tiene unas condiciones pésimas y sin embargo tiene unos salarios que no se corresponden al trabajo que realiza. Esos procesos en los que desde las instituciones oficiales se cortaba de raíz la evolución del movimiento obrero tienen casos concretos. Por ejemplo, el periodo del pistolerismo de la patronal entre 1918 y 1923, cuando el movimiento obrero conquistó no solo una fuerza numérica, sino que avanzaba socialmente y laboralmente, es decir, la patronal, las instituciones del Estado se veían obligadas a ceder ante las pretensiones del movimiento obrero, se tendía a la represión de ese movimiento obrero, ya fuese por el pistolerismo como la guerra sucia, o cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera por medio de un golpe de Estado y poner fuera de la legalidad a las organizaciones que eran más díscolas en ese sentido. O, por ejemplo, el golpe de Estado de 1936 no se podría entender tampoco, sino como el intentar frenar las aspiraciones sociales que el pueblo español estaba teniendo, muchas de ellas canalizadas a partir del movimiento obrero. El movimiento obrero, como os decía, había avanzado de forma importante en España desde su introducción en 1868, desde que se establecieron las primeras sociedades obreras de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Y no solo lo hizo desde un ámbito numérico y organizativo, por la cantidad de afiliados que pudiese tener las sociedades obreras, sino porque el movimiento obrero generó la cultura obrera, es decir, generó un modelo de sociedad distinto. Los trabajadores se les distinguían por su forma de socialización, por su simbología, por sus ritos, incluso la celebración del 1 de mayo, de la Comuna de París, etc., no dejaban de ser ritos que hacían que una cultura, la obrera,